Le damos formalmente la bienvenida al doctor Eduardo Ruiz, con quien ya conversamos. ¿Cómo va todo? Muy bien, por dicha, doctor. Ok, bueno, vamos a ver, de este tema, tal vez lo que hace diferente de varias cosas que hemos hablado otras veces es tal vez el contacto de nuestros hijos con el ambiente externo, el contacto de nuestros hijos con otros chicos que tienen formas de pensar diferente, que tienen situaciones diferentes en sus hogares, en sus familias, que pueden haber tenido contacto con otras realidades perfectamente, que tienen pues de nuestros hijos con otros chicos, algunos más pasivos, otros más agresivos, algunos de muy buenos sentimientos, otros no tanto. Entonces, obviamente, pues la confrontación bueno, ahora que mi hijo entra a clases, bueno, ¿cuál es la diferencia? Dirán ustedes, bueno, Claro. de cómo tengo que hablar de mi hijo de sexualidad con el día de hoy que están entrando a clases, ¿no? La diferencia que tenemos que tomar en cuenta es esa, ya, el contacto, pues, esto ya los he mencionado alguna vez. No, los papás hoy en día no estamos en términos de decidir si le hablamos o no le hablamos de sexo a nuestros hijos, ni siquiera decidir si le hablamos antes o le hablamos después. La decisión es o le hablamos nosotros o esperamos a que otros le cuenten, o sea, Claro. porque realmente, o sea, todas esas cosas que los papás eventualmente callamos porque nos da pena, porque nos parecería delicado comentarlas, porque tal vez no nos parece muy adecuado hablar de eso, o que sería de alguna manera abrir las orejitas, o sea, todo ese tipo de cosas sus hijos las van a escuchar. ¿Sí? Claro. O sea, mentira que por no hablarlas en casa sus hijos se van a quedar sin saberlas. Que desgraciadamente, pues la mayor parte de lo que escuchen afuera no viene con buena intención, ¿no? No viene con la intención de hacerles el bien, con la intención de propiciar una vida más saludable, una vida emocional más fructífera. No, usualmente vienen en términos pues, de ver qué les sacan, de ver cómo los embaucan, o simplemente pues compartir una serie de criterios, y yo creo que para ninguno de nosotros es un secreto que afuera el ambiente, y esto no es con los adolescentes, dejemos de pensar, cuando pensamos en malicia, dejemos de pensar solo en los adolescentes, los adultos lo tenemos también. Pensémoslo así, Laura, o sea, en nuestro ambiente de, yo qué sé, universitario, en nuestro ambiente de trabajo, pensemos, por ejemplo, en las bromas, en los chistes, en los comentarios que se hacen Claro. entre compañeros, de Sí. mira, ¿qué se opina sobre este carajo que dijo tal cosa, sobre este carajo, sobre esta persona que su esposa le hizo tal cosa o le dijo tal cosa, reaccionó de esta manera? O sea, pensemos en los comentarios de los compañeros. O sea, Claro. estamos libres de prejuicios. O sea, Yo creo que todavía no sí. hemos llegado a ese punto, Por doctor. Dios santísimo. La verdad es que, y tenemos que reconocer que nosotros los tenemos, que nuestros compañeros los tienen, y obviamente el ambiente en que se mueven nuestros hijos lo hay también. Entonces, para darles como un primer tip de cómo acercarse con esto, pensemos primero en el tipo de cosas que nosotros hablamos con nuestros amigos. ¿Ok? Eh, y respecto al tipo de cosas de las que hablamos con nuestros amigos, cuáles nos hacen gracia, cuáles no nos hacen gracia, cuáles eventualmente pues preferiría que mi hijo tenga un concepto parecido al que se maneja en esta, yo qué sé, en esta mesa de café o en esta mesa de tragos, y en cuáles yo preferiría que mi hijo no tenga un concepto muy diferente al tipo de cosas que aquí se están hablando. Claro. Ese es un buen tip, que ese es un buen volado. No pensemos de veras en nuestros hijos como personas tan diferentes a nosotros, y en el ambiente que se mueven nuestros hijos en ambientes tan diferentes a los que nosotros eventualmente podemos frecuentar. Las mismas hartas yeguadas que oímos yo qué sé, en la fiestita de nosotros, posiblemente se van a comentar en la Sí. fiestita entre ellos, ¿verdad? Claro. Y entonces ese es un buen tip de cómo ir introyectando yo más o menos como el tipo de cosas que debería comentar con mi hija, con mi hijo. Y es que, doctor, también usted nos comenta que los niños pueden o los adolescentes pueden escuchar en la calle cualquier cosa, ¿verdad? De temas de sexualidad, no necesariamente va a ser algo bien intencionado, pero lo pueden hacer dentro de la casa. ¿Qué tal si tienen el celular, la tableta electrónica, tienen acceso a internet y pueden acceder muy fácilmente a información o a informaciones que tal vez no sean las mejores, ¿verdad? Y que si no tienen esa educación, esa preparación previa, bueno, pues algo puede pasar por ahí con esos niños, doctor. Sí, eso, y por otro lado, nosotros no podemos ponerles una venda ni ponerles un tapaoídos, esas cositas que tal vez
en las cuales voy a decirlo de una forma mala y la voy a corregir. O sea, esas cositas que tal vez los papás no quisieran que aprendan, ¿ok? Voy a corregirlo. ¿Sí? O sea, así es como tal vez la gente lo concibe, pero voy a corregirlo. Esas cosas que, aunque mis hijos las aprendan, uno quisiera que se formen un criterio diferente, un criterio más saludable, un criterio más maduro, ¿ok? ¿Por qué hago el cambio? Porque yo no voy a evitar que mi hijo aprenda, todo lo contrario, deberíamos más bien querer que mi hijo sí aprenda, ¿ok? Pero que aprenda a discernir. ¿Ok? Exacto, o sea, la información sobre sexualidad brindada por los padres de familia o por qué no por un centro educativo puede empoderar a este niño o a este adolescente, doctor, al estar informado sobre este tema tan delicado. Exactamente. No es que no aprenda, no es que no vea, no es que no oiga, que es lo que típicamente hemos hecho, ¿no? Pretender, de veras, ojalá mandarlos a la escuela o al colegio con tapaoídos o con orejeras y con venda. Eso no va a pasar. O sea, o como que se metan en la computadora y pretender que en Facebook solo van a llegar, yo qué sé, mensajes cargados de, yo qué sé, de fe y esperanza y de positividad. Claro, uno cuando en realidad la gente en Facebook comenta de sus frustraciones, de sus temores, de sus prejuicios, de sus heridas, hasta de sus malos sentimientos, ¿no? Y todas esas cosas nos las compartimos. Entonces, yo creo que lo más importante es que la forma en la que eduquemos a nuestros hijos, más que aleccionarlos o más que impedir acceso a información, es irlos formando con la capacidad de discernir respecto a todo lo que va a escuchar, cuánto eventualmente es paja, cuánto no, cuántas cosas yo sé que son paja, porque por mi experiencia, porque yo lo viví así, porque yo también metí la pata en esto, porque cuando yo me enamoré alguna vez, también hacía las cosas de tal forma y me iba muy mal, me empezó a ir mejor cuando lo empecé a hacer de tal claro. otra forma. Ese tipo de cosas, compartirlas realmente es especialmente lindo, es especialmente cercano. A tu hijo, bueno, a tu hijo rara vez se les va a olvidar el ratito que nosotros sacábamos para de veras hablar con ellos. Posiblemente no les va a hacer mucha gracia aquel día en que los sentamos en el sillón de la sala como si fuera un aula de colegio, como si fuera un pupitre y con una pizarra. Esa pues posiblemente hasta les parezca no sé. Tal vez como molesto, doctora. Hasta molesto, ¿verdad? Sí, porque eso le quería preguntar, ¿qué pasa con esos adolescentes? Porque hay algunos que están muy anuentes ¿verdad? A conversar con sus padres sobre temas muy diversos, incluso del tema de la sexualidad como una forma, ¿verdad? Hablarlo de una forma muy natural, pero ¿qué pasa con esos chicos que se ponen, ay mami, ay papi, por favor, no te pongas en esas? Ajá. Porque hay muchos que son así. ¿Cómo entrarles de una forma cuidadosa para también pues informarlos sobre este tema, doctor? ¿Qué hacer en esos casos? Esa es la forma. Si tratamos de darles un sermón, si tratamos de darles o sea, los sermones esos realmente no van, o sea, el sermón sobre sexualidad realmente no va a cambiar las malas actitudes de tus hijos. ¿Okay? En cambio, el compartir cercano y caluroso, en términos de, está bien, puede ser que yo no lo sé todo, no soy perfecto, también tengo mis defectos, también tengo mis heridas, hay cosas que me salen muy bien y cosas que todavía no me salen muy bien. ¿Okay? Hay claro. cosas que gracias a Dios ahora me salen mejor, pero que antes me salían terrible, ¿no? El hecho de sentarse con nuestros hijos y compartir ese tipo de cosas, que mi hijo sepa un poquitito sobre mis sentimientos, sobre mi vida sentimental, sobre las cosas que me costaban, sobre el tipo de personas que me gustaban, sobre toda aquella época en la que yo no tenía acceso al tipo de gente que me gustaba y más bien terminaba saliendo con gente que después terminaba diciendo, pucho, pero ¿por qué? Porque siempre me sale esto. O sea, claro. Compartir ese tipo de cosas, nuestros hijos sí las van a recordar toda la vida y esas sí les va a formar un vínculo tan cercano que ellos lo van a asumir muchísimo mejor que simplemente que si pretendo ponerme como el sábado de todo a darle clases maestras sobre algunas cosas de las cuales posiblemente hay cosas que no tengan, que yo mismo ni siquiera tengo resueltas probablemente. Claro, para que el niño o el adolescente sienta que papá y mamá pasaron por lo que tal vez yo estoy pasando, sufriendo, experimentando en este momento. O sea, todos fuimos jóvenes y bueno, tuvimos que pasar por la etapa de la adolescencia y ver que tal vez un chiquillo o una chiquilla no me hiciera caso y cómo me sentí, porque doctor, también usted dice, y es algo que a mí me gusta muchísimo, que la sexualidad va de la mano
con el tema de los sentimientos, los valores. Entonces, encauzarlo por esa parte, ¿verdad? Porque a veces creen que sexualidad es puro, no sé, sexo, pensar en los genitales de una forma diferente, ¿verdad? Y no, es algo muy integral, doctor, es un tema muy integral. Exactamente. Y la verdad es que para todas aquellas personas, pues yo siempre les he dicho una cosa, como tantas veces les he dicho que los papás cuando hablamos de sexo, los papás y las mamás cuando hablamos de sexo, tratamos de hablarles un poquitito de, tal vez, de valores, de cuidado, de higiene, tal vez un poquitito sobre reproducción, algo sobre anticoncepción, pero lo peor es que hablamos sobre anticoncepción como cruzando los dedos, diciendo ojalá que no lo ocupe. Claro. O sea, es que son temas hasta de salud, doctor, de que cuiden su cuerpo, de que lo exploren para ver si se encuentran algo diferente, ¿verdad? Yo no sé si también con el tema de la sexualidad se puedan evitar eventualmente abusos sexuales, doctor, por ejemplo. Definitivamente. Entonces, los papás usualmente tocamos esta parte, pero evitamos por todos los medios tratar de referirnos a la parte erótica. Claro. Y esa parte erótica es la que más nos come. ¿Por qué? Porque nosotros mismos tenemos malicia. O sea, los chicos no son los que tienen esa malicia. Los adolescentes sí ya un poco. ¿Ok? Y eso es una cosita que voy a querer aclarar. No se extrañen de que posiblemente, si vos no tenés cierta malicia, que vos digas, qué raro, Dave, yo trato de hablar de esto tranquilamente con mi hija y mi hija se pone incómoda. Claro. Ya esos son los prejuicios de ella, los prejuicios de ellos, ¿verdad? Sí. Los van a tener, pueden haberlos adquirido en casa, pueden haberlos adquirido en otro lado, pero no importa, podemos aceptar que ellos también tienen sus prejuicios y más bien ayudarles, pero la forma es esa, o sea, la forma es con lo íntimo. Si entramos a hablar directamente de lo erótico, que de todas formas a nosotros nos cuesta, que a los adultos nos cuesta hablar de la parte erótica, se los he dicho de una forma mucho más coloquial, les he dicho, está bien, les hablamos de anticoncepción, les hablamos, pero lo que tratamos de evitar es contarles que el sexo es rico. ¿Okay? Claro. Y la verdad es que así tienen que entenderlo, ¿ok? De todas formas, aun cuando esa parte te costara un poco, esa parte va a ser muchísimo más sencilla hablarla con nuestros hijos si hemos hablado mucho de nuestros sentimientos, si hemos hablado mucho. ¿Quién de nosotros no ha sabido lo que es haber que alguna vez te gustaba muchísimo una persona y que no supiste cómo entrarle? Que aquella persona que tanto te gustaba más bien le gustaba a otra persona. O sea, o aquella persona que tal vez, a la cual yo tal vez le agradaba mucho, y yo realmente no, y a mí no me atraía, yo que sé, aquella época en la que yo le gusté a una persona que a mí no me gustaba para nada, y cómo manejo esto sin maltratarla, claro. o si no supe manejarlo y si finalmente terminé hiriendo a una persona que no se merecía que le hirieran, o sea, todo este tipo de cosas que las personas hemos vivido, por Dios santísimo, ¿qué importa compartirlas con nuestros hijos? Todo lo contrario. Eso hace un vínculo muchísimo más cercano, muchísimo más auténtico, y la verdad es que crea canales de comunicación muchísimo más confiables para el día en que vamos a hablar de lo erótico. Realmente el camino esté abierto, la puerta está abierta y ya no se entienda tanto como con malicia, ya no genere tanta molestia, sino que se entienda como un consejo de alguien que tal vez me entiende y que tal vez me puede dar un buen consejo. Doctor, ¿y qué pasa con aquellos padres de familia que no se sienten preparados para conversar sobre sexualidad con sus hijos, ¿verdad? Porque hay algunos padres que tienen, ¿verdad?, esa facilidad de palabra, ese verbo fluido, pero ¿qué pasa con aquellos padres o madres de familia que dicen, no, es que yo no me siento en la capacidad de abordar este tema con mi hijo adolescente, con mi hija adolescente, con los pequeños de la casa, que ya empiezan a hacer las preguntas de cómo nacen los bebés, cómo se hacen? Mira, te soy sincero con una cosa. Vieras que con frecuencia estos papás que no saben cómo hablar de esto, que están intentando de alguna manera y no se sienten preparados, me preocupan menos o se jalan menos tortas que aquellos papás que piensan que sí saben cómo hacerlo. ¿Por qué, doctor? Ajá, porque a veces somos un poquitito orgullosos con eso. A veces pensamos que tal vez las 3 o 4 carajaditas que hemos aprendido realmente son suficientes. La verdad es que muchas veces cuando tenemos conciencia de que, bueno, yo en esto y en esto me la juego, pero en esto y en esto y en esto no. Cuando tenemos ese tipo de conciencia, gracias, Chelita. Cuando tenemos ese tipo de conciencia, usualmente estamos más ávidos a informarnos, a averiguar, a tratar, y aunque nos salga re mal, lo más que puede pasar, y la verdad es que, vieras que lo veo mucho, yo no veo adolescentes o niños en mi consulta porque mi formación o sea, yo no tengo formación en infantil. Para eso recomiendo a otro tipo de profesionales que sí tienen entrenamiento en educación sexual, o sea, en psicología infantil, que van a poder entender mejor lo que un niño está tratando de
decirles, ¿verdad? Pero cuando yo veo a los adultos cuando me cuentan que eventualmente su mamá se hizo 80,000 bolas tratando de explicar algo, no lo cuentan como personas que han sido lesionados por esa experiencia. Claro. Lo cuentan como una experiencia que les hizo gracia y les generó hasta mucho cariño. Que mira, vieras a mi mami tratando, o sea, el comentario así como en tipo de, vieras a mi mami cómo sudaba chayotes, vieras a mi tata tratando cómo se le trababa la lengua y sacando libros y todo, pero es una experiencia que el adulto cuando la recuerda de cuando fue niño, cuando fue adolescente, la recuerda con muchísimo cariño, que tal vez con un poco de gracia, pero con cariño. Entonces, si no sabemos, no se preocupen, o sea, buscamos la información, le preguntamos a alguien, tratamos de averiguar, pero que ese tipo de habilidades, no, que las personas las tenemos. ¿Cómo me gustaría poder decirles que porque yo soy sexólogo, yo no tengo ninguna dificultad para hablar de esto? No. Alguna vez me habré topado con que habrá habido algún tema que traté de abordar con mi hija y que tal vez la forma en la que lo abordé no me lo entendió. Claro. O sea, o tal vez, sí, o que más adelante me dijo, pero es que no entendí nada, o es que, no. O sea, habrá otras cosas que sí pudimos hacer muy bien. A mí, tal vez la que les quiero cuestionar, más que aquella persona que no se siente preparada, es aquella persona, digamos, que somos la mayor parte de las personas, que tal vez tenemos la impresión de que tal vez como yo no tengo prejuicios, como soy una persona muy abierta, como soy una persona muy desinhibida, eventualmente no voy a tener problemas en esto. Quiero ponerlos en contacto, no para estar criticando a la gente, sino para que se pongan en contacto con una cosita. Vean, es diferente como hablamos de este tipo de cosas cuando estamos hablando de nuestras convicciones personales, de nuestra propia libertad, de nuestra propia experiencia, que cuando ponemos eso en el marco de una persona que amamos. Vamos a ver si me logro explicar. Adelante. Yo puedo decir, mira, yo soy un defensor de la libertad, de que la gente debería poder tomar sus decisiones, que la gente, yo qué sé, puedo decir, sí. Y si me dicen, bueno, pero es mi hijo el que me dice que que va a una fiesta, que viene a la 1 de la mañana y se viene con algunos amigos de los cuales yo sé que hay algunos que toman. Claro. Es diferente. Pensémoslo, sí. O sea, pensémoslo así en términos, o sea, a veces hay cosas que decimos a la luz pública, es que yo creo en la libertad de expresión, de no sé qué, yo creo en la libertad o sea, a veces decimos cosas así, pero ubiquemos esos pensamientos en, ok, ¿y si es mi hijo? Sí. Si es aquella persona que amo, de la cual realmente me da miedo que me la asalten, que me la agredan, que me la dañen, que me la humillen, ok, entonces puede ser cuando hacemos, y tal vez esa es la razón del comentario que lo estoy haciendo, puede ser que cuando ya ponemos eso en términos de mi hijo, de mi hija, ahí sí se nos salen un poquito nuestros prejuicios, y puede ser que no sean solo prejuicios, puede ser que tal vez la forma en la que yo estaba pensando, o sea, que de lo que yo pensaba en términos generales, pues puede ser que no calce ya cuando lo pongo en términos de una persona querida, pues puede ser que no era tan sencillo como yo había pensado, ¿verdad? Y una cosa es hablar y otra cosa ya es, ¿verdad?, que pase en un círculo cercano, doctor. Ajá, o sea, yo puedo decir, yo defiendo que mi hija debe tener libertad de elegir a su pareja sin que yo meta la mano en absolutamente nada. Ok, perfecto, yo digo eso. Ok, y si ahora estoy viendo que el carajo que le digo, esto es un carajo que es medio pinta, medio mafioso, medio... ¿Sí? O sea, que tiene malos antecedentes, del que se sabe que yo que sé, que las últimas 3 muchachas con las que tuvo a todas las hizo leña, ¿qué voy a hacer? Es que yo defiendo la libertad de mi hija de tomar sus propias... No, pues posiblemente voy a sentarme y voy a decir, sí. Mi amor, pues, perdona que me meta, pero... Sí. Pero, la verdad es que hay cosas que me preocupan del muchacho ese que te gusta. O sea, exacto. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? A darnos el permiso de cuestionarnos hasta nuestros propios prejuicios, hasta nuestros propios esquemas, hasta nuestras propias convicciones, hasta nuestros propios razonamientos, que es perfectamente posible que algún concepto que yo defendía a capa y espada, ahora, cuando estoy en contacto con mi hijo, pues puede ser que me lo cuestione, pues puede ser que ya no me quede tan sencillo, que los niños deberían ser libres desde pequeños, y la verdad es que si lo mando a la pulpería, que cruce la calle solito cuando tiene 4 años, en alguna época se podía, en la época actual yo creo que la mayor parte de los papás nos da miedo de ya eso, no se ¿verdad? Puede. Cuando yo tenía 5 añitos yo iba a la pulpería solo, ¿verdad? Sí, los tiempos han cambiado. Pero no circulaba la cantidad de carros que hay ahora, y no había ciertos peligros que hay en este momento, ¿verdad? Entonces,
el ubicar en el plano sentimental, el no sentirse, el realmente no se sientan obligados que es que tengo que saberlo todo. Que el hecho de que seas una persona desinhibida y que no estás llena de prejuicios no significa que no te puedan comer algunas cositas. Claro. Y que a la hora de ponerlo en un contexto en el cual estás sentimentalmente involucrado, es perfectamente posible que te tengas que cuestionar algunas de las cositas que antes opinabas, ¿verdad? Claro. Entonces, dense ese permiso. Perfecto. Hoy estamos en compañía del médico internista y sexólogo Eduardo Ruiz para tratar el tema cómo hablar sobre sexualidad con niños y adolescentes que inician el ciclo educativo. Sabemos que el Ministerio de Educación Pública está haciendo esfuerzos también para abordar este tema de una forma integral y respetuosa con todos los estudiantes. Pero doctor, antes de iniciar con el segmento de las consultas, yo quería preguntarle cuándo es el mejor momento para hablar con los hijos de este tema. Me espero a que me pregunten, espero a ver que los chicos tengan, ¿verdad?, algunos cambios en su adolescencia, como para irles entrando por ahí, ¿o cuándo? Mira, si me hubieras preguntado eso hace unos 10 añitos, lo que defendíamos a capa y espada era, no, esperemos a que nos pregunten, no demos más información de la que nos están solicitando. ¿Okay? Cuando empezaron a surgir las dudas, cuando se empezó a hacer ya y se empezaron a evaluar ya de forma seria los resultados, veíamos mucha gente que eventualmente tenía muchas dudas. Todos tenemos hijos que son muy extrovertidos, que preguntan todo, y chicos sobre los que algunas cosas no nos preguntan. Exacto, incluso respecto, sí, incluso no solo sobre sexo, hasta sobre sus sentimientos. ¿Cuántos de nosotros hemos sabido de tener hijos que yo que sé, que cuando la compañerita que les gusta no les dio pelota, o el chiquito que les gusta no les dio pelota, algunos que nos lo expresan abiertamente y otros que uno solo se da cuenta cuando llegaron con otra carita de la escuela, del colegio? Mi amor, ¿te pasó algo? ¿Qué tenés? No, estoy bien. Bien, en serio, no sé, es que te veo, no, ¿por qué? Estoy bien. Y uno sabe que se lo está llevando el carajo, Claro. pero no sueltan. Entonces, aquel famoso consejo de esperen a que los chicos nos pregunten, perdón, pero metimos la pata. Ya ese consejo ya quedó en el olvido. Okay. Y tenemos que ser capaces de decirlo así. No, nos habíamos equivocado, era un mal consejo. Okay. La verdad es que no, es 1000 veces mejor que nosotros tomemos la batuta, que nosotros saquemos el ratito, y tal vez lo más sencillo es tener muy claro que hablar de sexualidad de veras no es nada más hablar de genitales, hablar de higiene, a veces la parte de dos cositas que nos comen. Con el adolescente hablar la parte erótica. Claro. ¿Okay? Y con el niño la parte que es, por decirlo así, la parte mecánica. ¿No? O sea, yo qué sé, que realmente es la más sencilla, y ahí sí, eso es la pura malicia de nosotros los papás, porque la verdad es que al niño no le cuesta eso, al niño no le va a producir ningún trauma que le expliquemos que el pene del hombre entra en la vagina de la mujer, que por ahí salen los espermatozoides. O sea, a la hora de explicarles reproducción a los niños, a ellos no les produce ningún trauma que les contemos eso. Exacto. O sea, los siglos de ridículo que hemos hecho con los cuentos de la cigüeña, de las aves y las abejas, de todos los cuentos, de la semillita y todo ¿sí? Eso. Entonces, los siglos han sido por puros prejuicios que los adultos tenemos, no porque a los niños nunca les cueste. Y la verdad es que todos llegamos adultos conscientes de que eso era una babosada. Y llegamos a hacer lo mismo, eso es lo peor. O sentimos tensión cuando nuestro hijo nos lo pregunta. No, eso se les puede aclarar. A los niños ese asunto de la parte mecánica realmente no los trauma, no les choca, no los molesta, ni siquiera les genera malicia, para nada, que es tal vez lo que los papás tememos, si les voy a generar malicia al contarles estas cosas. Obviamente se van a generar otras dudas, ¿verdad? Que son las que tal vez nos cuestan. Bueno, ¿y por qué tiene que estar entrando el pene de papá en la vagina de mamá? O sea que pero eso lo tiene. ¿Y eso es solo para tener niños o tiene otras razones? Bueno, ahí es donde es importante que nos preparemos un poquito, ¿verdad? Sí, porque los niños cuestionan muchísimo. Sí, en esta época, yo no sé, los niños como que vienen más, ¿cómo podríamos decirlo? Con un chip diferente, que cuestionan más, preguntan más. Además, doctor, también es importante, por ejemplo, hay niños que uno ve a ciertas edades que se exploran sus genitales y lo hacen con la mayor naturalidad del mundo. ¿Por qué poner malicia o poner, verdad, un pensamiento que vaya en contra de la naturaleza, por decirlo de alguna forma? No se toque.
Exacto, no se toque. Sí. Bueno, ¿por qué? Y obviamente ya ahí lo que hicimos es reprimirlos y de alguna manera con ese consejo facilitamos que los chicos tengan disfunciones, ¿verdad? Más adelante, sobre todo las niñas, ¿verdad? Las niñas. Las muchachas son los que más problemas tienen con eso, de que han oído a alguien en casa que lo distraen o tratan de que no se toque la mariposita, cosas así, y cuando se dan cuenta, bueno, a lo largo pues están tratando de hacer el amor con su pareja y no saben, o sea, cómo tengo que hacer para tener un orgasmo, no sean, todo el mundo dice que esto es lindísimo y la verdad es que a mí me parece rarísimo, no estoy sintiendo ni papa, o sea, ¿cómo hago? Obviamente pues la educación que debemos dar es para no producir disfunciones, pero tampoco para exponerlos a experiencias ingratas, ¿verdad? Entonces esta parte con los niños a la que le tenemos un poquitito más de miedo es a la parte de a la parte de la pura mecánica, de la parte de la reproducción. Sin embargo, a la mayor parte de los papás no nos da miedo hablar con nuestros hijos, o sea, hay una parte que descuidamos, pero no es por nuestros propios, no es por temores, sino porque tal vez la olvidamos o no consideramos importante hablar de eso, que es muy especialmente lo que más importa con los niños es la parte de género, ¿ok? Que los hombrecitos y las mujeres, o sea, que las mujeres, las chiquitas y los chiquitos, la verdad es que tienen exactamente los mismos derechos, que ellos no tienen por qué estar siendo agredidos, que ellas no tienen por qué estar siendo agredidas, que ella igual va a tener la misma capacidad para desarrollarse en lo que ella quiera hacer, en lo que su esfuerzo le dé para hacer, que puede soñar como sueña él, o sea, el tipo de cosas que tienen que ver con equidad muy especialmente. Ya no me gusta mucho usar el término igualdad, ¿verdad? Porque realmente, o sea, no es que para que los hombres y las mujeres tengamos el mismo valor, los hombres y las mujeres tenemos que ser iguales, que es lo que en alguna época como que fue así, ¿no? Como que el feminismo de los 70 era algo así, como que yo no sé, como que si una mujer para poder valer algo tenía que comportarse como se comportaba un hombre. Que obviamente eso tenía una razón histórica de ser, ¿no? O sea, los hombres tenían acceso a una serie de oportunidades que las mujeres no tenían, entonces era entendible que en esa época... Igualdad de derechos. Sí, pero lo que buscábamos era la igualdad de derechos, ¿no? O sea, no es que los hombres y las mujeres seamos dos cosas indiferenciadas, indeterminadas. Hay cosas de las que nos hacen diferentes que tanto a hombres como a mujeres nos fascinan, ¿no? Claro. Que el hecho de que seamos diferentes. Aunque también hay cosas de las que nos hacen parecidos que realmente nos fascinan también, ¿no? O sea, te fascina cuando él logra demostrar que tiene ciertas debilidades, que tiene que tiene cierta sensibilidad, que tiene sentimientos. Nos fascina a nosotros cuando nos damos cuenta de que ella tiene capacidad de toma de decisiones, cuando tiene criterio, cuando sirve como apoyo, cuando nos muestra su fortaleza, o sea, hay ciertas cosas, son muchísimo más las cosas en las que somos más parecidos los hombres y las mujeres que las poquitas cosas en las que nos diferenciamos. Pero lo importante es que lo que debemos defender es la equidad y eso es educación sexual. Y ahí es por donde vamos a empezar la educación sexual de nuestras niñas. Si cuando Juanito y Juanita terminaron de comer, de almorzar, Juanito pudo ir a jugar con tierrita y Juanita se queda lavando los platos, ya les estamos dando una mala educación sexual. ¿Okay? Una de dos, o sea, o los dos van a jugar con tierrita y los papás nos encargamos de eso y papi y mami se encargan de los platos. Claro. O Juanito y Juanita van a lavar platos con papi y mami. Es que eso es establecer etiquetas, doctor. Exactamente. Desde edades muy tempranas. O sea, es que si uno ve la importancia de la educación sexual, es educación para la vida prácticamente. Realmente sí, y esa es una de las cosas importantes, que educación sexual no es nada más si el pene entra en la vagina, si uno tiene un orgasmo, si eventualmente si eyaculó rápido o duró más, o si ponerse de cuatro patas o ponerse colgado de una rama de un árbol, yo no sé, esas no son las cosas todas importantes. Esas cosas circulan en el inconsciente colectivo a veces. Sí, o sea, realmente es más un poquito qué es ser hombre, qué es ser mujer, o sea, que eventualmente, pues, o sea, cómo se lleva una relación de pareja bonita, cómo nos la jugamos con ciertas, nos va a tocar enfrentarnos a gente
que piensa diferente a mí. La persona de la que me enamore puede ser una persona que me trate muy bien, puede ser una persona que me trate muy mal, puede ser que yo mismo tengo actitudes que lastiman a mi pareja y que las tengo que cambiar, puede ser que eventualmente lo que yo he aprendido más bien me ha convertido en una persona muy a la defensiva y más bien alguna persona que ha estado en mis brazos más bien es una persona que terminó lastimada, que hay cosas que yo tengo que cambiar. O sea, por Dios, o sea, realmente vamos... O sea, la forma en la que debemos entender la educación sexual no es pensando en si tienen orgasmos o no tienen orgasmos, es en el tipo de vínculos afectivos que estas personas vamos a lograr realizar. Okay. Doctor, y quería saber también un poco, ¿será oportuno que el padre de familia busque un acercamiento con el centro educativo para hablar de estos temas de una forma más eficaz? No sé, tal vez comentarle al profesor o a la profesora qué se ha hablado y qué no. ¿Cuál es su opinión como sexólogo para, verdad? Porque es una educación que va, ojalá, desde las dos partes, desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista educativo, doctor. Mira, a mí me parece fundamental, ya que el Ministerio de Educación ha hecho muchos esfuerzos, que no voy a ocultar que yo tengo la sensación de que hay otras cositas, digamos, que tengo alguna visión distinta de algunas cositas más que en algún día me gustaría poder aportarles, pero eso no significa que voy a criticar el programa, por Dios santísimo, ¿no? Claro. O sea, realmente a mí me parece muy valioso. Muy valioso que se haya hecho un esfuerzo, la forma en la que se ha hecho el esfuerzo por tratar de educar a nuestros docentes para que traten de educar mejor a nuestros hijos en ese sentido. ¿Okay? Como se ha hecho un esfuerzo por parte del ministerio, hay una cosa muy importante. Yo sí pienso que es valioso lo que decís, Laura, que los papás nos acerquemos, nos informemos, pero es bien importante que cuando nos acerquemos no con una actitud inquisidora. ¿Okay? Número uno. Exactamente. O sea, no es a llegar a evaluar o a criticar o a cuestionar o a vigilar, es a ver qué le dijeron, porque la verdad es que es perfectamente posible que haya cosas de estas que han aprendido, que se les van a transmitir a nuestros hijos, que posiblemente a mí me generan broncas, que yo tengo prejuicios con eso perfectamente, o que yo podría aprender mejor, sino que o sea, que nos informemos, que lo comentemos, por supuesto, de ahí, si hay algo que no nos parece, pues de ahí comentémoslo con alguien, que no es que nos vamos a quedar callados, no, de ahí si hay algo que definitivamente no me pareció, está bien que me saque la duda, pero no necesariamente llegar a imponer yo mi propia visión de cómo se debería dar este tema, porque es muy posible que haya cosas que ellos han revisado que son diferentes a lo que yo había pensado, ¿verdad? Yo creo que la mayor parte de ustedes cuando me escuchan decir que, bueno, que cuando Juanito y Juanita terminaron de comer, o los dos lavan platos o los dos van a jugar con tierrita, o sea, la mayor parte de ustedes escucha ese consejo y no les genera problema, ¿verdad? La mayor parte de ustedes dirán, ok, mira, sí, está bien, tiene razón. Entonces, mira, la mayor parte dirán, ay, obvio, por supuesto que así se hace. Claro. Otros dirán, mira, tiene razón el doctor, pero mira, nosotros no lo estamos haciendo así, que se nos había pasado por alto. Pero les cuento que habrá alguna gente, posiblemente es una minoría, al menos en este momento de nuestra historia, que oirá eso y dirá, ¿cómo se le ocurre al doctor decir eso? Eso está malo. Oye, claro. Pero si las chiquitas tienen que aprender cosas, o sea, tienen que formarse para cosas que tal vez el niño no es tan importante que aprenda. No, o sea, dos. ¿cómo va a llegar? Yo qué sé. Habrá gente que lo piensa así. Entonces, cuando se habla de ese tema de la educación sexual, puede ser que eso nos pase. O sea, que esa persona que me está oyendo y que está diciendo, qué barbaridad de lo que dijo el doctor, ¿cómo se le ocurre? La chiquita tiene que aprender esas cosas y el chiquito no es necesario. O sea, que a la hora de llegar a preguntar a la escuela qué le están enseñando de educación sexual a mi hijo, eventualmente haya cosas que le suenan rarísimas. Exacto. Entonces, y ese alguien a quien las cosas pueden ser que le suenen rarísimas, puedo ser yo. ¿Okay? Entonces, la verdad es que es importante, sí, informarse, comunicarse, pero llegar con un espíritu
con un espíritu abierto, con un espíritu crítico, con un espíritu conciliador, en términos de informarme, de averiguarme y eventualmente si hay algo que no me suena, pues informarme bien, ¿verdad? A ver si son mis prejuicios o es que definitivamente lo que se está haciendo tal vez choca de alguna manera con los valores familiares como los tenemos en casita. Doctor, vieras que yo estoy aquí buscando en la página de Monumental varias informaciones relacionadas con el tema de adolescencia. El año pasado surgió una información, vea por ejemplo esta estadística: 4 de cada 10 jóvenes no utiliza preservativos a la hora de tener una relación sexual, ¿verdad? Se les consultó a la población joven sobre la edad en la que iniciaron su vida sexual. La población de entre los 30 y 35 años indicaron haber comenzado aproximadamente a los 17 años. Sin embargo, los que se encuentran entre el rango de los 15 y 17 años aclararon que fue a los 15 años o antes cuando iniciaron sus relaciones sexuales, de acuerdo con la encuesta nacional de juventudes del Consejo de la Persona Joven. Hay una cosa sobre este asunto del condón. Bueno, tal vez yo comparto con muchos de ustedes lo que hay, que definitivamente se ha abusado, no sé, como si de alguna manera darles educación sexual es darles condones. O sea, eso definitivamente no va por ahí el asunto. No va por ahí el asunto. Sin embargo, el hecho de que yo sea tan majadero con eso, de que de veras, y que sí me consta y sí tengo la impresión de que mucha gente que tiene algún grado de decisión en este tipo de cosas pareciera empatinada con el asunto del condón como si esa fuera la solución de todos nuestros problemas, no ¿verdad? O sea, si bien yo soy majadero con eso, tampoco voy a decir que es que eso no es importante. Y la verdad es que mira qué curioso, vemos esa información, nos para los pelos y preguntémonos, o sea, cuántos de nosotros realmente se han sentado con nuestra hija a decirle, ok, mira, aquí tengo uno. Esta cosa se llama condón, sirve no solo como anticoncepción, sino para eventualmente que cuando todavía la relación de pareja no está estable y todavía no nos tenemos la confianza de decirnos, bueno, hagamos los exámenes los dos, tener seguridad de que por lo menos no vas a quedar enfermita de algo o enfermito de algo, que se agarra así, se rompe así, se saca así, tócalo, obviamente les va a dar cosas, la sensación del aceitito es el nonoxinol 9 que tiene sobre los dos, les puede dar un poco les puede dar un poquitito de repulsión en el momento cuando es en frío, y agarrar, yo que sé, un palo de escoba, lo que sea, se agarra así, se agarra de la puntita, se pone de esa manera. Muchas veces ni siquiera los papás sabíamos esas cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces, y que lo hagan. Eso, la gente tiene la impresión de que enseñarles eso es como tirarlos a la calle, como mandarlos, como decirles vaya, hágalo, y vieran que no. O sea, las investigaciones han mostrado todo lo contrario, que el joven bien informado, bien instruido, usualmente tiende a arriesgarse menos que el joven sin instrucción. Eso está demasiado, no les voy a citar ni uno ni dos estudios porque la verdad es que es una cosa que sale repetidamente en estudio tras estudio, que el joven bien informado, que el joven bien educado, que el joven con quien se han hablado de este tipo de cosas tiende a ser muchísimo menos temerario y muchísimo más precavido y más cuidadoso respecto a su vida sentimental y su vida sexual que la persona que eventualmente no ha recibido este tipo de información. Y también, por ejemplo, doctor, prevenir el tema de los embarazos adolescentes. Tengo aquí unas estadísticas que son de hace 2 años, voy a ver si puedo encontrar estadísticas más recientes, que dice que el cantón de Alajuelita es catalogado como la región con menor desarrollo humano del país, pero un alto índice de embarazos adolescentes. El cantón tiene un alto índice de embarazos adolescentes, mostrando en 2011 un total de 201 embarazos y 109 en el primer semestre de 2011 y 2012 respectivamente. Esta es una realidad conocida, que eventualmente, pues cuanto más difíciles son las condiciones emocionales de las personas, cuando más difíciles son las condiciones de vida, tanto más se da el embarazo en los adolescentes, ¿verdad? Eso tiende a ser realidad. Eso no necesariamente significa que yo que sé, que si en casa el ambiente es bonito o el ambiente claro. Es emocionalmente gratificante y que nosotros realmente amamos a nuestros hijos y nos preocupamos por ellos y hemos logrado, digamos, cierto grado de bienestar. Eso no significa que mis hijos son invulnerables y que
están 100% protegidos, que es realmente lo que medio mundo hace sin darnos cuenta. Puede sonar raro, puede sonar absurdo así cuando yo lo digo, pero así de absurdo como suena, la verdad es que así es como la gente lo está haciendo. Algo así como cerrar los ojos, o sea, como quien raya en curva y cierra los ojos y dice que no venga nada, que no venga nada, que no venga nada. Exacto. Como hace el fumador, ¿no? Que no sé, no, el cáncer de pulmón, no sé si los anuncios dicen eso, pero yo no creo que me dé. A mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar, ¿no? Muchas veces pensamos que nosotros somos, o que nuestros hijos son invulnerables a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues que eso no quite la importancia de la estadística esta que me comentas. Sí, obviamente, cuanto más difícil, cuanto más conflictiva es una situación, tanto más expuestos, tanto más vulnerables son nuestros hijos a embarazos no deseados. Estos son datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, sí. Y realmente, pues obviamente ahí importa no solo, o sea, en este tipo de jóvenes, obviamente importa no solo prevenir el embarazo no planificado, el embarazo no deseado. El embarazo no deseado es algo que debemos, yo creo que la humanidad en este momento está en condiciones de que es algo que se debería poder evitar, pero no solo en los adolescentes, sino a todo nivel. Claro. O sea, a todo nivel. O sea, una persona con 25, con 30, con 35 años que eventualmente está enfrentando un embarazo no planeado, es porque definitivamente algo no le salió bien, ¿no? Exacto. O sea, como proceso que estuvo relacionado con su toma de decisiones, con el manejo de mis decisiones versus mis emociones, de mis sentimientos versus mi realidad. O sea, hay algo que está sucediendo. Voy a salirles con una cosa que puede sonar en exceso romántica, pero la verdad es que yo lo defiendo a capa y espada. O sea, cada niño que viene al mundo debería ser los ojitos de alguien. Exacto. O sea, debería ser, o sea, cada niño que viene al mundo en el momento actual. O sea, ahí voy muy en contra de la gente que trata de darnos una educación sexual represiva, que pretende que uno simplemente no debería usar anticoncepción, que la anticoncepción es mala y que yo qué sé, y que el embarazo se debería dar como resultado natural de las relaciones sexuales. Por Dios santísimo, el embarazo, o sea, la decisión de que un niño venga a casa no puede ser simplemente una consecuencia nada más de un acto biológico. Tenga los hijos que puedan ser felices. Sí, porque si no, convertimos la reproducción humana en reproducción animal. O sea, simplemente, bueno, si el pene entra en la vagina hay hijos, si el pene no entra en la vagina no hay hijos. Claro. Por Dios santísimo, así es como lo hacen los animales. Los seres humanos, aparte de reproducción, tenemos sentimientos. O sea, y entonces lo idóneo es que cuando viene un niño es porque yo estaba deseando comer cachetes, porque mi pareja y yo estábamos deseando ya tener a alguien más en casita, porque la verdad es que nos ilusiona, porque nos sentimos preparados, incluso que nos hemos preparado lo suficientemente bien, nos sentimos con recursos para mantenerlos, con el tiempito suficiente, o que la relación está lo suficientemente bien, lo suficientemente estable y saludable, de que si en este momento, pucha, qué tirada, a mí sí me gustaría tener hijos, pero qué tirada, mi pareja y yo pasamos en un puro pleito por un problema que no hemos podido resolver, mejor esperémonos un toquecito. O sea, que este niño no venga, no traer un chiquito al mundo a tragar cable. Exacto. O sea, a estar viendo conflictos, a estar viendo barbaridades, ¿no? Que mi pareja es alcohólica, resolvamos eso primero. O sea, entonces, la verdad es que lo importante es que la reproducción no sea una cosa mecánica, sino que nuestras decisiones y nuestros sentimientos estén involucrados. Entonces, hay una cosa importante. En esto que me leías de los cantones con menos desarrollo, obviamente ahí lo que importa más es el desarrollo humano de estas personas. Con eso, obviamente, pues hasta el embarazo no deseado disminuiría. Pero sí hay una cosa que es importante. Eso no significa que vamos a dejar que el embarazo no deseado vaya disminuyendo solo como resultado de otras estrategias, digamos, políticas poblacionales que no tengan nada que ver con sexualidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si de todas formas teníamos dificultades a nivel social, a nivel emocional, y todavía llega un embarazo no deseado, el embarazo no deseado tiende a aumentar y a empeorar las dificultades que estas personas estaban teniendo, ¿verdad? Entonces, el actuar directamente sobre ese tipo de cosas, si bien no es la causa,
puede ayudar a que por lo menos una situación que ya de por sí estaba siendo un poco difícil, por lo menos no se prolongue o no se agrave. Excelente. Doctor, 10 de la mañana con 9 minutos, hora de hacer una nueva pausa comercial y les recuerdo, muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Les recuerdo que usted tiene la oportunidad de consultar sobre el tema que estamos abordando el día de hoy, la importancia de conversar con los chicos, con los pequeños, con los adolescentes sobre la sexualidad, ya que está a punto de iniciar, o más bien que ya inició el curso lectivo. Ustedes pueden consultar sobre ese tema o cualquier otro tema de sexología. Doctor, es que este tema es tan amplio, ¿verdad? Y seguimos insistiendo nosotros en la importancia de que se eduque a los pequeños y, ¿por qué no?, a los grandes. A veces hay personas que son adultas que no tuvieron una educación sexual, ¿verdad?, oportuna. Bueno, nunca es tarde para aprender, doctor. Y todavía nosotros, de buena Exacto, parte de las cosas de con las que uno se rige, tal vez fueron con base en ciertas cositas que aprendí cuando era adolescente, que tal vez no todas han sido tan reales. O sea, con frecuencia, cuando atendemos a las parejas o las personas con algún grado de disfunción, tenemos mucho la oportunidad de comentar ciertas cositas, cosas que cuando ya las hablamos suenan tan obvias, pero que decimos, qué vacilón, mira, sí, es cierto, nosotros lo hacíamos así. O sea, yo qué sé, que ella tiene la impresión de que es él que debería buscarla, que él tiene la impresión de que yo qué sé, o que ella tiene, o que tenemos la impresión de que para excitarlo a él tiene que ser como un baby doll, no se me ocurre. Que todavía pensamos que yo qué sé, que si él tiene una disfunción es porque no la quiere, o que si ella tiene una disfunción es porque lo rechaza. O sea, todavía a estas alturas adultos Exacto. Hay un montón de cosas con las que metemos mucho la pata, ¿no? Hoy, y eso, lo importante de mencionarlo no es que la gente se sienta mal, es simplemente pues que reconozcamos que el ser el ir creciendo como seres humanos, mi capacidad para ser una buena pareja, para ser es algo que sigue mejorando día con día. O sea, no se va a acabar. Todavía, o sea, a estas alturas podemos tener 40, 50 años de vivir juntos, que es posible que el día que ella me haga un reclamo, yo digo, pues yo no había entendido eso de esa manera, por Dios santísimo, yo estaba tratando de hacerlo de la mejor forma, y ahora me sale con que tal cosa, yo qué sé, de lo que sea, de algo que dijimos en la cocina, de algo que dijimos en el patio, de algo que dijimos en la mesa o de algo que dijimos en la cama, lo que sea, no importa, pongamos en cualquier parte de nuestras vidas, ¿ok? Podemos tener 500 años de vivir juntos y todavía va a haber cosas que todavía necesitaba aprender, cosas con las que yo ahora me sale con que tal cosa le molesta. Bueno, ¿de dónde iba yo a darme cuenta? Es ese proceso de ir siendo cada vez mejores personas para que las relaciones sean cada vez más sólidas, más lindas, más fructíferas. Es un proceso que no se acaba nunca, y es un proceso que no hay que tener de miedo, por Dios santísimo. ¿Eso qué tiene? Eso más bien hace que las relaciones, hace que la calidad de vida vaya siendo cada día mejor y que la vida nos sepa cada día más rico. Y precisamente, doctor, también cuántos fracasos se pudieron haber evitado con solo el hecho ¿verdad?, de tener una buena educación sexual. Doctor, aquí tengo una consulta que estoy viendo en este momento en el perfil de Facebook, es anónima. Dice esta oyente que ella tiene un amigo, el cual se divorció. El problema ahora es que él expresa que actualmente siente que no puede estar con nadie más, ya que siente que no es capaz de complacer debido a que su expareja le dijo que él era un mal amante. ¿De qué manera se puede tratar este problema, doctor? Mira, esta es una persona que fue muy herida. O sea, ahí sí, la herida que él se lleva, que él se lleva, yo creo que no la vamos a poder solucionar con un consejo de un amigo, eventualmente la mayor parte de las personas podríamos reponernos a este tipo de heridas, tal vez con un poco de tiempo, con un poco de decisión, pero no siempre, ¿verdad? La verdad es que muchas veces para esto ocupamos ayuda. Yo creo que este amigo es el amigo de esta oyente. Este amigo suyo sí ocupa ayuda profesional. La verdad es que sí es bien importante que sea escuchado por alguien que conozca el tema y que le pueda quitar realmente, o sea, que lo pueda sacar de la depresión y del daño en la autoestima que le hizo esta persona con la que estuvo. ¿Cuánto puede influir, doctor, un comentario de estos en el desempeño,
no solo físico, sexual, sino que también emocional. Emocional, doctora. sí. O sea, que Sobre ni siquiera, o sea, que si me fascina una persona, pues a lo mejor ni siquiera lo intento, que ni siquiera lo intento porque de por sí no le voy a poder quedar bien. Y muchas veces ni siquiera nos hemos cuestionado si realmente la otra persona se había preocupado por entenderme o por tratar de ser buen amante conmigo, tampoco, ¿verdad? Definitivamente. Sí, o sea, como si de alguna manera hubiera sido solo la responsabilidad de él que el sexo no saliera bonito. Exactamente, Ajá. y usted lo ha dicho aquí en reiteradas ocasiones, doctor, no hay que esperar a que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que sea el hombre el que me conquiste, el que haga todo el trabajo, el que me lleve a, no sé, a comer y haga un preludio precioso para tener una buena relación, un buen Sí. encuentro íntimo, sino que es un trabajo de los dos. ¿Qué doctor. hacemos entre los dos, verdad? Que entre los dos, que nos arrollemos las mangas a entendernos, a buscar. Si hay algo que no nos sale, bueno, ahí entre los dos le ponemos a ver qué sí nos sale, qué sí nos gusta, qué no nos gusta, qué sí probaríamos, qué no hemos probado, que tal vez nos gustaría probar, qué nunca probaríamos, yo qué sé, o porque choca con mis valores, o porque de alguna manera, o porque sentimentalmente se me hace complicado. O sea, esos son cosas en las que las personas tenemos que ir creciendo. No, su amigo es una persona que realmente fue muy herido y la verdad es que necesita atención. Obviamente lo que le podemos brindar como amiga es importante respecto a, y tal vez lo primero que usted debería, un voladillo así de terapeuta, así, ya que posiblemente usted como amiga es alguien que le aprecia y que le quiere ayudar, sería bueno el cuestionarle, bueno, y decime una cosita, y esto de lo que ella se quejaba, realmente ella también ponía de su parte, ella procuraba que la relación fuera muy linda, que vos quedaras bien, que los dos quedaran bien, ella o nada más pedía o nada más exigía, ¿ok? Eso es algo que vos le podrías brindar como amiga, pero él ocupa un terapeuta, él ocupa a alguien que le ayude a sanar esa herida. Doctor, ¿y qué pasa? Aprovecho para hacerle la consulta porque, bueno, ya estamos a pocos días del 14 de febrero. Sí. Bueno, pues una oportunidad bonita. Mucha gente habla que es una fecha de mucho consumo. Si bien es cierto, se da mucho consumo y todo, pero yo creo que es una excelente fecha para demostrar también, ¿por qué no?, el amor, para hacer una pausa, una reflexión, agradecer por las amistades, por el amor que tenemos de pareja. Precisamente, ¿qué pasa con estas personas, verdad? De que hay un problema de autoestima, ¿verdad? Si tienen una pareja y le echan la culpa, usted es un mal amante, usted no sirve, causando un daño evidente y muy grande a la otra persona. ¿Qué pasa con esa gente? Como dice usted, no ponen de su parte. ¿Cómo es que dice el dicho? Ni pican la leña, ni presta el hacha. El hacha. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué puede haber dentro de esa persona, doctor? No, hay varias posibilidades, ¿verdad? Si tratamos de no ponernos juiciosos y de ser cautelosos con los sentimientos de la otra persona, poniéndonos en la posición del terapeuta que la atienda, pues puede ser una persona herida, puede ser una persona lastimada, puede ser una persona... Pero la verdad es que tenemos que reconocer que a veces hay gente con muy malos sentimientos, hay gente muy egoísta. O sea, nosotros en sexología siempre defendemos, si alguna vez los he mencionado, lo contrario del amor no es el odio, el antónimo, por decirlo así, lo contrario del amor no es el desprecio ni es la indiferencia, lo contrario del amor es el egoísmo. ¿Okay? Me explico. Si por definición amor, como ya lo he comentado aquí, si por definición amor es que el bienestar y la seguridad de otra persona son tan importantes para mí como la mía o más, ¿okay? Lo que sentimos por un hijo, por ejemplo. Claro. ¿Okay? Si por definición amor es eso, lo contrario a eso es cuando mi propio bienestar, mi propia seguridad y mi propio importa más que los de todos los demás. Entonces, hay gente muy egoísta, hay gente con muy malos sentimientos, ¿okay? Entonces, habrá algunos de ellos que realmente, pues, sean simplemente, pues, personas que en algún momento, personas lindas en otros campos, personas con muy buenos sentimientos en otros campos, pero que tienen sus heridas en ese sentido y que eventualmente, si toman la decisión, podrían realmente, pues, crecer como personas, resolver sus problemas y crear relaciones en las cuales no lastimen a los demás. Hay otras personas que realmente muestran franco desinterés, ¿verdad? En mejorar las cosas que hieren a los demás, que algo así como mientras me convenga, ¿qué importa en quién me pasé, verdad? Entonces
Ahora que lo comentas, quiero hacer, Adelante, doctor. no puedo pasar por alto el comentario. Es que tenemos que aprovechar. Respecto al asunto del 14 de febrero, por Sí. Dios santísimo, vean, el 14 de febrero, la Navidad, el Día de la Madre, el asunto de lo comercial, les puedo asegurar totalmente, no, eso no es comercial. ¿Cómo el doctor nos sale con que nos va a asegurar que eso no es comercial si por todo lado? Vea, ¿Por qué? el fenómeno comercial realmente, el haber dedicado, o sea, el dedicar alguna fecha especial a honrar este tipo de sentimientos que las personas tenemos, este tipo de expresiones, de cosas que valoramos en la vida, realmente tiene otra razón, tiene otro origen. No es por razones comerciales que se generó esto. Ahora, que obviamente haya todo un fenómeno comercial alrededor es culturalmente inevitable. ¿Cómo se los digo? Vamos a ver. Yo no sé a qué se dedica cada uno de ustedes. Si yo fuera, no sé, si a lo que me dedico para sostener a mi familia fuera, yo qué sé, tapar goteras, por ejemplo, reparar techos, que yo estaría deseando que llegue la época de las lluvias, ¿no? Claro. ¿Ok? ¿Cierto? Obviamente ahí es donde donde posiblemente mejor comidita le voy a poder comprar a mis hijos, ¿no? Sí. ¿Ok? De ahí que en una época de sequía muy grande, pues posiblemente le esté viendo fea. Exacto. Si yo a lo que me dedico es a vender juguetes, obviamente, pues de ahí voy a estar esperando la época en la que voy a estar esperando el Día del Niño, el 24 de diciembre. ¿Por qué? Porque eso es en lo que yo trabajo, en lo que lo hago. Si soy comerciante, obviamente, eso es lo que voy a hacer. Si yo me dedico, yo qué sé, a limpiar ventanas, una polvareda, o sea, un polvazal me quedaría muy bien, ¿verdad? Realmente. Entonces, vea, obviamente, si lo que vendo son flores, si lo que vendo son detalles románticos, si lo que vendo son tarjetas románticas, tarjetas románticas, si lo que te vendo son ositos de peluche, si lo que tengo es una floristería, obviamente voy a estar deseando que llegue el 14 de febrero, ¿no? Exacto. Obviamente van a ser días de bonanza para mí. Exacto. Entonces, el fenómeno comercial que gira alrededor de estas fechas es un fenómeno cultural que es muy humano. En vez de criticarlo, deberíamos ser capaces de comprender que las personas tenemos trabajo, tenemos esas necesidades, o sea, y obviamente tampoco irse con toda, ¿verdad? Irse con todo no significa que estoy tratando de defender el consumismo masivo, el consumismo indiscriminado, ¿no? O sea, cuando nos han hecho creer que yo qué sé, que es indispensable, que yo tengo que cambiar mi iPhone 19 por un iPhone 10, por mi iPhone 18 por un iPhone 19 solo porque el otro tiene, yo qué sé, tiene un chonchito para rascarse la espalda. Claro. O sea, en eso no vamos a caer. Vale, ahí sí estoy de acuerdo con todos ustedes. Pero respecto a que solo por algunos fenómenos comerciales que por razones culturales y humanas giran alrededor de estas fechas, que no le voy a dedicar un detalle bonito a mi pareja, que no le voy a dedicar un ratito especial a mi pareja, que no le voy a hacer sentir que este día que nuestra cultura ha dedicado ese día, no le voy a hacer sentir a ella que este día nos toca o nos compete por lo que nosotros somos, ya ahí es otro paso, ¿verdad? Sí. Obviamente eso es importante. Si lo comercial les molesta, aléjense de lo comercial, pero háganselo sentir a su pareja. Definitivamente, como dice el psicólogo Rafael Ramos, que esas celebraciones, esas fechas especiales son una excelente oportunidad para agradecer lo que tenemos, para hacer una pausa en el camino, y bueno, porque como dice él, las personas que no celebran estas celebraciones, valga la redundancia, quisiera ver si uno, o si ellos más bien, en alguna otra época del año, se toman el tiempo para decir un te quiero y para demostrarlo con algún detalle. Pero bueno, ahí se los dejamos de background, de fondo, para que ustedes también lo tomen en cuenta. Doctora, se los dejamos picando, faltan 3 días. Se las dejamos picando. Tengo aquí una consulta también que nos escribe una de nuestras oyentes de forma privada. Ella nos comenta que su mamá es una persona mayor y no sabía cómo tratar el tema de la sexualidad conmigo, así que me llevó al psicólogo y la doctora me explicó cosas, pero ya yo había escuchado todo eso en la escuela. Fue muy interesante ver cómo mi mamá se hizo cargo de ese tema pese a que no pudo decírmelo ella.
Mira, yo creo que ahí nos refuerza una cosa muy linda, Claro. ¿verdad? Pues posiblemente algunas de estas cositas, puede ser que, incluso podría ser que no aprendiste mayor cosa en esa consulta, ¿verdad? Pero mira qué gesto más lindo de parte de tu madre, Yael, es... No hacemos lo mismo, les voy a negar que yo hago lo mismo exactamente, que yo hago lo mismo exactamente en algunos otros campos. O sea, por Dios santo, de ahí, cuando mi hijo tiene una duda en matemáticas, yo le explico, ¿verdad? Actualmente, pues de ahí, resulta que mi hijo está de ahí, cuando era ya mi hija, la mayorcita, que tenía ciertas dudas de matemáticas, muchas veces me salió con dudas de cosas que yo ya no sé, de ahí, no soy ingeniero, hay algunos temas de ahí. Yo creo que ya un poquitico más allá que las fórmulas notables, ya yo no me acuerdo. Si me pide que le explique trigonometría, pues definitivamente yo no voy a poder. De Exacto. ahí, lo llevo de un profesor de matemáticas, le digo, mira, a mi hija le está costando tal y tal y tal cosa, por favor, de ahí, explícamela y se le pagan unas clasecitas, de ahí. Qué Eh, bueno, doctor, es, esa referencia que hace usted. es exactamente Sí, lo lo mismo, mismo. o sea, si yo realmente, si esto que me está preguntando mi hijo es algo que yo no sé, o sea, ¿qué es? Que los papás tenemos que ser invulnerables, que tenemos que ser todopoderosos, que las mamás tenemos que, a veces pretendemos eso de nuestros padres, ¿no? O sea, pasa mucho en las terapias, ¿no? A las pobres mamás les llueve por todo, no sé, Exacto. si te protegieron, es yo qué sé, si te cuidaban mucho, que es que te reprimían y eras sobreprotectora, si más bien de ahí te daba cierta libertad, es que me descuidaba, no sé, si te ponía límites, Exacto. es que me regañaba, y si no te ponía límites, es que yo no le importaba. Qué interesante, ¿verdad? Que generalmente, como dice usted, a la mamá es La que le la que caen le todas las, llueve. las pulgas, ¿verdad? La que Sí, le llueven todos los trapos sucios de cuánta cosa. Es cierto, o sea, es cierto, algunas de los defectos que yo tenga como ser humano se habrán generado en mi historia de vida, pero no necesariamente porque mis padres hayan sido malos padres. Mis padres, al igual que todos nosotros, son un par de seres humanos con dos patas, dos orejas y mocos en la nariz, claro. que eventualmente habrán hecho algunas cosas muy bien, otras que no supieron cómo, otras que trataron de hacer de la mejor forma y no les salieron. Habrá algunas cositas que en ánimo de corregir alguna mala actitud de mi parte, me habrán dejado algún mal recuerdo y alguna vez que me habrán dejado alguna herida que habrá otras veces que no, que tratando de corregir una mala actitud de mi parte, se me dio una lección de vida que realmente ahora tal vez la recuerdo muy valiosa, ¿verdad? Entonces, dejemos de agarrarla con eso, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que ya me perdí, ya me fui por la Ay, tangente. pucha, doctor, ahora Espérate sí, para vamos ver. a ver Es más, ya te cómo. saqué a vos de la Es que yo estoy revisando aquí el perfil de Facebook Perdona. también. No, 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 tranquilo, doctor. Vamos a ver, yo recuerdo en unos segunditos, pero ¿por qué no aprovechamos? Dale. Se nos fue, doctor. Es que uno aquí está en mil cosas. Aquí hay una consulta que nos está dejando uno de nuestros oyentes de forma privada también. Y nos dice que él tuvo un primer matrimonio que acabó hace 3 años, rehizo su vida con una muchacha. Un año después teníamos en común un matrimonio fracasado. Ella tiene 2 hijas y yo una hija de mi pasado matrimonio. El asunto es el siguiente, ella no quiere a mi hija. Dice que no soporta tan siquiera que me le acerque. Esto aumentó desde que nació un hijo que tenemos en común hace 3 meses. Dice que quiero más a mi hija que a nuestro hijo. Igualmente la veo con todo el derecho que ella como hija y yo como papá tenemos. La veo cada 15 días. También estoy notando que ella no le gusta que, por ejemplo, vaya al gimnasio o a visitar a algún amigo ocasionalmente. Realmente soy casero y salgo poco. Una conducta como esta puede mejorar con una consulta con un sexólogo o psicólogo. Y él también nos aporta que él quiere mucho a las hijas de su pareja y por ellas nunca hemos tenido problemas porque las veo como si fueran mis hijas. Ok, mira, sí es el tipo de consulta que realmente sí tendría que mejorar, ¿verdad? Con ayuda de un terapeuta. Porque sí, ahí sí estamos hablando de un problema de actitud, celos, rivalidad, obviamente, o una franca desigualdad, porque usted sí ha asumido a las hijas de ella con cariño, a ella posiblemente no le gusta, odiaría que usted hiciera lo mismo o que usted rechazara a las hijas de ella como ella le está rechazando lo suya. Le cuento que tiende a ser bastante más común, es de las poquitas cosas en las que los hombres fallamos menos que las mujeres, en casi todo, más bien los hombres estamos perdiendo como 50-0 con ciertas actitudes en pareja, ¿no? Pero en esa tiende a ser más usual que a veces la mujer rivalice un poquitito más con la hija del
con la hija de su pareja, del varón divorciado, del hombre, del varón, tiende a ser un poquito más. Entonces no quisiera que la condenemos por eso, pero sí que es una actitud que debe cambiar. Vamos a ver qué le pasa, qué es lo que sucede, si son celos, si son celos, si son inseguridades, pero lo que sea, yo creo que es indispensable de corregirla. Y la pobre niña, o sea, su hija no tiene para nada la culpa de que ustedes como matrimonio anterior no hayan podido, no hayan subsistido. Y la verdad es que ahora que hay un divorcio, pues si debemos procurar a nuestra hija de más bien curarle todo lo que le duele, la verdad, untarle aceitico en en todas las heriditas que le hayan quedado. Vivir un divorcio no es bonito para un niño, no es bonito para una niña, y mucho menos de ahí ahora recibir rechazo de parte de la nueva pareja de mi padre. Entonces la verdad es que eso es algo que sí debe ser resuelto, y que muchas veces en el marco, obviamente, tiene que haber disposición de parte de ella, ¿verdad? Y de parte de ambos. Puede ser que tal vez haya algunas malas actitudes de la niña que tal vez sí se podrían corregir, que tal vez haya algunas cositas de cómo es de cierta sobreprotección o ciertas permisividades que tal vez a veces los papás divorciados tenemos esa tendencia, ¿no? Que tal vez algunas cositas que tal vez al hijo que vive conmigo sí le pongo ciertas reglas estrictas. Exacto. Al otro me daría pena ponérselas porque pucha, es el único ratico que pasa conmigo, sí. Pues podría ser que hay algunas cositas tuyas que tal vez no te has dado cuenta y que tal vez valdría la pena corregir, y que tal vez están generando ese nivel de hostilidad, pero ese nivel de hostilidad hay que bajarlo, es bien importante, y un buen terapeuta les podría ayudar con eso. No necesariamente un sexólogo, yo creo que un psicólogo especialista en terapia familiar sistémica, por ejemplo, un terapeuta de familia eventualmente maneja sus temas especialmente bien. Yo estoy segura que esa señora que quiere tanto a sus hijos no le gustaría que a sus pequeños les hicieran lo que le hacen a esta pequeñita. Entonces busquemos la ayudita. No quisiera condenarla, o sea, no quisiera realmente como juzgarla. Algo está generando esa hostilidad, nada más que esa hostilidad hay que bajarla, ¿verdad? Busquemos ayuda, y un buen terapeuta pues puede ser que sí comprenda qué le está pasando y le ayude a reencauzar sus actitudes. Doctor, ya para finalizar, nos deja una consulta doña Maggie, que ella tiene 42 años y toma pastillas anticonceptivas. Ella nos pregunta si las puede dejar de repente o hasta cuándo las puede tomar. Usted es médico internista y tal vez nos pueda regalar alguna orientación sobre el tema. Sí. Sobre las anticonceptivas, ya aquello, no sé si se refiere a dejarlas como para un embarazo. Exacto. O si dejarlas por algún motivo de salud, no sé. Pero eventualmente todo aquel cuento de que yo qué sé, de que si uno está tomando anticonceptivas y que quieres quedar embarazada, tenés que desintoxicarte por un periodo de no sé cuántos meses, ya eso no es válido, al menos no con los anticonceptivos actuales, ¿verdad? Antes, digamos que la tecnología de producción de hormonas no era tan avanzada como la de ahora. Los medicamentos hormonales para ser efectivos, tenían dosis de hormonas muy fuertes, ¿verdad? Y ahora es más baja. Ahora son microdosis, simplemente pues se deja, al bebé no le va a hacer el más mínimo daño, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. Bueno, doctor, 10 de la mañana con 34 minutos, nos extendimos un poquito más, pero yo creo que vale la pena, sobre todo, hacer hincapié en que la educación sexual es un tema integral, es educar para la vida. Definitivamente. Y que sí, no tengamos miedo de reconocer que también tenemos nuestras limitaciones, nuestros sentimientos, que la forma en la que hemos construido una vida erótico-afectiva también está lleno de grandes aciertos y de algunos cuantos tropiezos, ¿verdad? Eso lo incluye a usted, me incluye a mí, incluye a mi esposa, y va a incluir a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, compartir esto en un ambiente de absoluta sinceridad, de absoluta transparencia, va a generar un vínculo muy sabroso entre sus hijos y ustedes. Excelente, doctor.